Libros presenta Hermes Trismegisto, Corpus Hermeticum. Narración Artur Mas. Introducción sobre Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia, como la tabla esmeralda, que fue traducida del latín al inglés por Isaac Newton, y de filosofía como el Corpus Hermeticum. El personaje histórico se ha ido construyendo desde la Edad Media hasta la actualidad, sobre todo a partir del resurgimiento del esoterismo. Según las creencias egipcias, los dioses habían gobernado en el antiguo Egipto antes que los faraones, civilizándolos con sus enseñanzas. En ellas, el dios egipcio Tot era el dios de la sabiduría y el patrón de los magos. También era el guardián y escribiente de los registros que contenían el conocimiento de los dioses. Clemente de Alejandría estimaba que los egipcios poseían 42 escritos sagrados que contenían todas las enseñanzas que poseían los sacerdotes egipcios. Más tarde, varias de las características de Tot se asociarían al Hermes de la mitología helenística, incluyendo la autoría de los 42 textos. Este sincretismo no fue practicado por los griegos, sino que en el primero o segundo siglo de la era cristiana se le comenzó a llamar a esta fusión Hermes Trismegisto, probablemente por cristianos que tenían noticia de los textos egipcios. En algún momento la noción de divinidad se transformó en la de un personaje histórico de los tiempos iniciales de la civilización occidental, al cual además se le atribuyeron otros escritos filosóficos. A la identificación entre Tot y Hermes en la figura de Hermes Trismegisto ha de añadirse otra posterior, de carácter esotérico, por la cual Hermes Trismegisto es también Abraham, el patriarca hebreo, que habría comenzado dos tradiciones, una solar pública, recogida en el Antiguo Testamento, y otra privada, transmitida de maestro a discípulo, accesible en el Corpus Hermeticum. Hermes Trismegisto significa en griego Hermes, el 3 veces grande. Así pues, Hermes Trismegisto debe su nombre a 3 personajes. El primero, el dios egipcio Tot, un iniciador en los misterios de la ciencia divina que grabó los principios de esta ciencia sagrada en jeroglíficos. El segundo, el dios griego Hermes, que fue el iniciador de Pitágoras. Y el tercer, Hermes, que fue el primer maestro de la alquimia. Los ocultistas modernos sugieren que algunos de estos textos pueden tener su origen en el antiguo Egipto y que los 42 textos esenciales que contenían lo fundamental de sus creencias religiosas y su filosofía de vida siguen escondiendo un conocimiento secreto. Prólogo sobre el Corpus Hermeticum. El Corpus Hermeticum es una colección de 24 textos sagrados escritos en la lengua griega que contienen los principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. En ellos se trata de temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos, la caída del hombre del paraíso, así como las nociones de verdad, de bien y de belleza. El texto trata sobre las enseñanzas impartidas por Hermes en Egipto, y se supone que el original estaba escrito en este idioma y que no debía ser traducido a otras lenguas, pues perdería mucho de su sentido oculto. El propio Hermes profetiza su traducción al griego, pero advierte que al traducirse del griego a las lenguas bárbaras perdería la mayor parte de su valor místico, así que aquí encontramos quizás
una de las primeras referencias a la existencia de una cábala literal egipcia. El escrito, pues, podía entenderse originalmente de varias formas, de acuerdo con las características del lenguaje egipcio y griego. Aunque las doctrinas herméticas contenidas en el Corpus Hermeticum y en los escritos que han sobrevivido de Hermes Trismegisto, como el Kybalión o la Tabla Esmeralda, estén considerados fundadores de la alquimia y las artes mágicas, para los antiguos filósofos cristianos, Hermes fue un profeta que vio venir el advenimiento de Cristo y la nueva religión. Hermes narra que adquirió su conocimiento a través de una visión mística donde contempló el movimiento de las esferas. En este éxtasis visionario, Poimandres, es decir, la inteligencia universal, les reveló desde su interior todos los misterios y así se volvió un adepto. En el esoterismo, a Poimandres se le llama el santo ángel de la guarda. Todo el trabajo del estudiante de los misterios consiste en obtener el estado de conciencia que le permita conversar con su santo ángel o inteligencia interior y así obtener el verdadero conocimiento esotérico que lo convierte en adepto. Es el bautismo del Espíritu Santo que menciona el cristianismo o la adquisición del buddhi o iluminación que menciona el budismo. Existe gran confusión sobre el origen de Hermes, pero ya fuera un avatar, un sabio o un grupo de hombres sabios, eso no nos importa. Lo verdaderamente importante es el conocimiento que ha llegado hasta nosotros, transmitido en las pocas obras que se conservan. Para la filosofía hermética, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Todas las cosas de aquí abajo tienen su origen arriba, y el hombre es el puente de unión que a través de su conciencia une los dos mundos. Como es arriba, es abajo. Tratado primero, de Hermes Trismegisto, Poimandres. Cierta vez que me había puesto a pensar en los seres, absorta la imaginación en las alturas del pensamiento, ausentes los sentidos como quien duerme profundamente después de una copiosa comida o de un agotador ejercicio corporal, me pareció que un ser inmenso aparecía, de talla incomparable, que me llamó por el nombre y me dijo: ¿qué quieres oír y ver? ¿Qué quieres entender y conocer en tu mente? ¿Y tú quién eres? Yo soy Poimandres, respondió, la mente del poder supremo. Sé lo que buscas y en todas partes estoy contigo. Quiero aprender sobre los seres y entender su naturaleza y conocer al Dios. Oh, cuánto quisiera que alguien me enseñara sobre estos temas. Guarda en tu mente lo que quieras aprender, que yo te enseñaré. Y habiendo dicho estas cosas, cambió de forma, y en un instante el espacio entero se abrió ante mí, y vi un panorama infinito, y todo se transformó en luz, una luz tan serena y alegre que al verla la adoré. Al poco tiempo fue bajando y mostrándose una tiniebla espantosa y sombría, enroscada como espiral tortuosa, semejante a una serpiente. Después la tiniebla se fue transformando en una cierta natura húmeda que se agitaba indescriptiblemente, que arrojaba humo como lo hace el fuego y emitía un clamor, un gemido inenarrable. De allí brotó un grito inarticulado de socorro que parecía la voz de un ser humano. Fue entonces cuando, saliendo de la luz, un nombre santo cayó sobre la cosa y un fuego puro emergió de esa natura húmeda hacia los celestes espacios, un fuego ligero y sutil y enérgico a la vez. El ágil aire se dejó arrastrar por el espíritu y de la tierra y el agua se hizo a sí mismo hasta alcanzar el fuego, de forma que parecía colgar de él. Por su parte, la tierra y el agua quedaron entremezclados tan íntimamente que no era posible distinguir a uno del otro.
El nombre espiritual que se cernía sobre ellos los mantenía en movimiento, a lo que parecía oírse. Entonces Poimandres me dijo: ¿entiendes lo que esta visión significa? Lo sabré, le contesté. Yo soy aquella luz, yo, la mente, tu Dios, que preexisto a la naturaleza húmeda que surgió de la tiniebla. En cambio, el nombre luminoso que procede de la mente es Hijo de Dios. ¿Y entonces? Entiéndelo así. Lo que en ti ve y oye es nombre del Señor. Tu mente, en cambio, es Dios Padre, ya que no están mutuamente separados, pues su unidad es la vida. Le agradecí y me dijo: entiende la luz y discierne estas cosas. Habiendo dicho estas cosas, me clavó la mirada por tan largo tiempo que su aspecto me hacía temblar. Cuando se irguió después, quedé en mi mente contemplando la luz de poderes innumerables transformada en un cosmos infinito que, con inmenso poder, rodeaba y abrazaba al fuego, forzándolo a aquietarse. Estas cosas comprendí por el nombre de Poimandres. Estaba yo todavía atónito cuando me habló de nuevo y me dijo: ¿has visto mentalmente la forma arquetípica, el principio anterior al principio ilimitado? Esto me dijo Poimandres, y yo le pregunté: ¿de dónde salieron los elementos de la naturaleza? Y él, a su vez, de la voluntad de Dios, que habiendo acogido al nombre y contemplado el bello cosmos, lo imitó, cosmocreando para sí a partir de sus propios elementos y de las almas hechas por ella. La mente, el Dios, que es a la vez macho y hembra, y contiene en sí luz y vida, dio a luz por nombre a una segunda mente creadora, la cual, siendo Dios del fuego y del espíritu, creó a su vez 7 gobernadores, dueños contenedores del cosmos sensible, cuyo gobierno se llama destino. De inmediato, el nombre del Dios, arrancándose de los elementos inferiores del Dios, se lanzó hacia la región pura de la naturaleza creada y se unió a la mente creadora, puesto que son de igual naturaleza, dejando desamparados a los elementos inferiores de la naturaleza, los irracionales, que consisten de sólo materia. Entonces la mente creadora, junto con el nombre, envolvieron los círculos y los hicieron girar bramando. Pusieron en movimiento circular a sus propias criaturas para que rodaran a partir de un principio indefinido hasta un término sin fin que comienza donde acaba. Esta circulación de todo, como lo quiso la mente, produjo animales irracionales a partir de elementos inferiores. Ya no estaba el nombre con ellos. El aire produjo aves y el agua peces. La tierra y el agua, como lo quiso la mente, fueron separadas una de otra, y la tierra hizo salir de sí a los animales que tenía adentro, cuadrúpedos y reptiles, fieras y animales domésticos. La mente, el padre de todas las cosas, siendo vida y luz, parió un hombre igual a ella, a quien amó como hijo propio, porque siendo imagen del Padre era hermosísimo, porque realmente tanto amó el Dios a su propia figura que le entregó la creación entera. Y vio el hombre la creación en el fuego del Creador, y quiso también crear, y con permiso del Padre entró en la esfera de la creación, y poseedor futuro de plenos poderes, tomó conocimiento de las obras de su hermano, las que lo amaron y le hicieron partícipe de su propia jerarquía. Habiendo así explorado su constitución y participado de sus naturalezas, fue su voluntad desgarrar hacia arriba
la periferia de los círculos y contemplar el poderío de aquel que reina sobre el fuego. Entonces, poseedor ya de plenos poderes sobre el cosmos de los seres mortales y de los animales irracionales, se inclinó sobre la estructura y, desgarrando el velo, mostró a la naturaleza inferior la bella figura del Dios. Y al ver la naturaleza que la figura del Dios poseía una belleza inagotable y las energías todas de los gobernadores, sonrió de amor, pues ya había visto la bellísima figura del hombre reflejada en el agua y su sombra sobre la tierra. En cuanto a él, viendo su propia figura en la naturaleza reflejada en el agua, la amó y quiso habitar en ella. Y al punto que lo quiso, se realizó y vino a habitar la forma irracional, y la naturaleza a su vez, acogiendo a su amado, se entrelazó entera con él y copularon juntos porque eran amantes. Por eso es que, a diferencia de todos los demás seres vivos de la tierra, sólo el hombre es doble, mortal por el cuerpo, inmortal por el hombre esencial. Por consiguiente, a pesar de ser inmortal y poseedor de plenos poderes sobre todas las cosas, está sujeto a la muerte y sometido al destino. Siendo superior a la estructura, se volvió esclavo dentro de la estructura. Siendo andrógino, de padre andrógino, y no sometido al sueño, porque viene del que nunca duerme, sin embargo, es vencido. Entonces le interrumpí. Y ahora, oh mente mía, porque yo también amo al nombre. Y continuó Poimandres. Este es el misterio que ha estado oculto hasta el día de hoy. Al copular la naturaleza con el hombre, provocó un prodigio prodigiosísimo. Como te había dicho, el hombre tiene la naturaleza de la estructura de los 7, de fuego y espíritu, y la naturaleza, no sufriendo la espera, parió enseguida 7 hombres en correspondencia a la naturaleza de los 7 gobernadores andróginos y erguidos hacia el cielo. Exclamé entonces, y ahora, oh Poimandres, ardo en un deseo inmenso y me muero por seguir oyéndote. No te apartes del tema. Cállate, todavía no he terminado de desarrollar el primer asunto, me respondió Poimandres. Me quedaré callado, le contesté. Como te decía, la generación de estos 7 ocurrió de la siguiente manera. La tierra fue la hembra y el agua el ardiente macho. Del fuego la naturaleza recibió al madurar y del aire el espíritu y produjo los cuerpos según la imagen del hombre. Y así el hombre, de vida y luz que era, vino a ser con alma y mente. La vida se hizo alma y la luz mente. Y todas las cosas del cosmos sensible permanecieron así hasta el fin de un ciclo, hasta el comienzo de las especies. Escucha lo que viene ahora y que ardes en deseos de oír. Cumplido el ciclo, por voluntad de Dios, se rompió el plazo que unía todas las cosas. En consecuencia, todos los seres vivos que hasta entonces eran andróginos fueron separados al mismo tiempo que el hombre, y fueron por un lado machos y por otro hembras. Y enseguida el Dios dijo una palabra santa: creced en crecimiento y multiplicaos en muchedumbres, vosotras, las criaturas todas y las cosas que han sido hechas, y que el que tiene intelecto se reconozca inmortal y sepa que la causa de la muerte es el amor, y que conozca todas las cosas. Y habiendo hablado así el Dios, la providencia por medio del destino y de la estructura produjo las uniones y estableció las generaciones, y todas las cosas se multiplicaron según sus especies
y el que se reconoció a sí mismo llegó al bien superelegido, pero el que se aficionó al cuerpo, producto de un extraño